y encantado de estos breves minutos dedicarlos en este domingo 2 de abril a conversar eventos importantes que los ciudadanos de México debemos tener en cuenta. Pero antes, como es costumbre, me gustaría checar contigo si estás recibiendo bien la señal, si se escucha correctamente, si nos estamos comunicando, y agradecerte si me pones ahí una palomita hacia arriba, o me haces algún comentario que me permita saber que estoy transmitiendo correctamente y que se escucha. Bueno, ahí está una, muy bien. Voy a ver, Claudette, muchas gracias, siempre presente. A Blanca Quintanilla, saludos. A Eugenio Javier González, dice que se escucha muy bien, igual que Miguel Garza. Todo bien, muchas gracias, Miguel. A Claudette, siempre presente, de veras la saludo con mucho cariño. A Iván Figueroa, saludos. Alicia Chávez, dice que sí se escucha. Eugenio. Y bueno, pues vamos directos y como siempre al grano. Hace 1990 años, se presentó un evento conocido como lavarse las manos, así como lo que vemos alrededor del centro de detención de migrantes en Juárez, en donde brinca la pelota, pero no se hace responsable a nadie, cuando pues todo la cadena de errores, y ahorita lo vamos a platicar brevemente, pues confirma completamente que este gobierno de la 4T va sumando muertos y muertos. ¿Y cuál fue el evento bíblico que muchos de nosotros recordamos este Domingo de Ramos? Pues el momento en el que Poncio Pilatos le da la posibilidad al pueblo sabio y bueno, como le llamaría el dictador López, de que decida si se libera a Barrabás, aquel ladrón y criminal claramente afamado en esas épocas en Judea, o se libera al Cristo, a Jesús, el Redentor. Y el pueblo, hace 1990 años, eligió liberar a Barrabás. Y estamos a escasos 8 días de que se celebre el error histórico de los mexicanos. Ese plan orquestado por el PRI, el PAN, el PRD y esas organizaciones, siempre las entrecomillamos ciudadanas, todos sabemos que son grupos de los propios partidos de oposición, y me faltó incluir a Movimiento Ciudadano, en donde el INE, en esa consulta constitucional ilegal de revocación de mandato, a la que hacíamos alusión la semana pasada, con motivo de que ahí López recibió su 15% de apoyo, ese es todo, y ahorita ya no pasa del 10%, nadie nos ha podido refutar nuestra encuesta. La propaganda y el sistema político podrido y sus achichincles tratan de poner y posicionar en nuestra mente que el apoyo a López es de 40, 50 millones de mexicanos. Eso es totalmente falso, totalmente falso. Aún te lo digan prensa muy renombrada, muy famosa, o medios muy famosos. La verdad es que tenemos una aprobación del señor López no mayor del 10%. Pero en aquella época, el 10 de abril del año 2022, no podemos dejarlo de pasar, porque seguimos sufriendo día a día las consecuencias de haber decidido liberar a Barrabás, de haber dejado que Barrabás continuara 3 años más, de no haber enfrentado esto que ahora, contradictoriamente, casi como si fuera un asunto de completamente que no tiene pies y cabeza, ahora pretende ese mismo grupo que no quiso buscar la unión de los mexicanos para revocar el mandato de López, que nos unamos para el 2024. Y esa zanahoria que se va moviendo en el tiempo, pues es la que ha tenido al pueblo de México en la situación en la que estamos. Porque nadie puede olvidar que el soberbio y descompuesto PAN nos dejó al corrupto PRI, y finalmente el corrupto PRI nos hereda a este narcogobierno de Morena. La misma gata revolcada, pero en decadencia completa. Entonces, todo ese sistema político se autoprotege, se cubre,
Y como bien decimos, ellos no son la solución, ellos son el problema. Incluyo a Movimiento Ciudadano, porque nadie puede olvidar a Dante Delgado, anulando completamente la boleta para decir ni sí ni no, ni ratificación ni revocación. Y ahí tenemos los testimonios y en breve vamos a presentar un video, resumen, de todas esas voces que hoy se abren la camisa, se tiran en la bandera como Juan Escutia para defender al INE cuando lo despreciaron el 10 de abril, y lo vamos a hacer con testimonios directos de la voz de ellos cuando promovieron el terminas y te vas. Lo que les faltó agregar es terminas con México y te vas. O aquel invento de la abstención activa, los brazos cruzados, las urnas vacías, y en fin, tú vas a decir, Gilberto, eres muy reiterativo, hay que ganarnos esa gente. No, esa gente nunca te la vas a ganar. Y no estoy hablando de todos los mexicanos que participan en la ola rosa, para ellos mis respetos. Estoy hablando de la cúpula política, que es la que ha manipulado y manejado al pueblo de mexicanos, y aún en la oposición se dan los mismos trucos de manipulación para nuestro pueblo. Hoy, el día de hoy, mandamos varios videos en el boletín de Frena, pero hay uno que no puedes perderte. Si no has tenido oportunidad de ver el posicionamiento de la diputada española Cayetana Álvarez Toledo, es muy importante que lo veas. Esta mujer de madre argentina y de padre español se presenta con motivo de que es la antesala de las elecciones en Argentina, pues lógicamente en un foro para promover la posibilidad de que Argentina se quite la monserga del socialismo del siglo XXI que los tiene en la miseria. No consolidadamente como el caso de Venezuela y de Cuba. Y hago un pequeño paréntesis. Le quiero agradecer a Luis Estrada, director de la producción de la película Viva México, en la que hace eco de lo que Frena te ha dicho desde el año 2018, antes como Congreso Nacional Ciudadano. 7 veces durante esta película Viva México menciona el que vamos camino a ser Venezuela y Cuba. 7 veces. Una película que recomiendo, no es un comercial que lleve a alguna comisión, simplemente que tengo el testimonio de que presenta a lo que López le llamó un churro, pues verdaderamente la problemática de polarización, de división, de odio de clases que está generando desde la mañanera este hombre desquiciado, tirano, perverso e inhumano, que desde un principio Frena ha sido muy claro. La solución debe ser grande para un problema grande, y es quitarlo. No hay de otra. Y lo ha dicho Frena, aunque haya sido criticado o menospreciado, y algunos nos han calificado de radicales. Pero vuelvo al discurso de Cayetana Álvarez Toledo, y en él menciona a todo el pueblo argentino de que no se puede rehuir el conflicto, que ella es una fiel creyente como optimista, pero también conocedora de lo que significa el enemigo socialismo del siglo XXI, agenda del Foro de Sao Paulo, Grupo Puebla, el que es iluso, inocente, pensar que no tienes que meterte en conflicto, a confrontar, a combatir, a tener un perfil asertivo y casi calificado de radical por ir contracorriente del sistema que normalmente se acomoda a cómo están las cosas para llevar la fiesta en paz. Porque calladito te ves más bonito. Y eso no ha sido la característica de Frena. Y hemos visto pasar por nuestra organización gente que ha perdido la brújula de la causa, que ha querido tener sus desvaríos para tratar de encontrar soluciones como hacer un llamado a los expresidentes, buscar la coalición de los mismos partidos que nos han traicionado, volver a caer en el juego de una alianza perdedora
y termina siempre al final dando la razón con un cierto sesgo de envidia y de protagonismo que no les permite decir abiertamente. Frena siempre ha tenido la razón. Y no pretendemos verdaderamente, amigos, el que nos ganemos ese mote. Nosotros luchamos por México. El interés superior es México. Y bienvenida a toda la gente que en el camino se ha perdido y que vuelve a regresar a esta causa de los mexicanos, que es rescatar la patria. No solamente una institución, de la cual ahorita hablaré. Pero este tema, no puedes perderte el video de Cayetana Álvarez Toledo. Independientemente, no sé ni de qué partido político es, la verdad desconozco, no profundicé en eso, pero en una forma casi de una narrativa poética le va diciendo sus verdades, no solo a los argentinos, finalmente también a nosotros los mexicanos, de lo que significa luchar y entrar directamente en conflicto contra un enemigo que está acabando con nuestras libertades, con nuestra justicia y con la verdad. Porque la verdad es la que ha sostenido a Frena. Si tú me estás escuchando en este momento, es porque todos los que participamos en el Consejo Rector Nacional nos hemos visto hasta radicales defendiendo la verdad, aunque duela. Hasta aquella melodía de miénteme más que me hace tu maldad feliz, la hemos usado como un sarcasmo de que parece que la adicción al atole con el dedo, a los que los mexicanos tenemos una predisposición por ser un pueblo telenovelero, que nos gusta pues, ver la parte bonita, no la parte fea, no enfrentar la realidad. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Y en ese sentido, amigos, esa es una característica contra la que tenemos que luchar los mexicanos, porque esa perversidad de la mentira y manipulación no solamente proviene del enemigo principal, el enemigo público número uno, que es Morena, viene en general del sistema político. ¿Por qué? Porque no puede ser, amigos, que con toda la confirmación que tenemos de la crónica de una toma del INE anunciada, no puedan en este momento aceptar que las movilizaciones que hicimos los mexicanos de poco sirvieron cuando lo que tenemos es a un dictador. Y que el grito, yo soy INE, yo defiendo al INE, terminó convirtiéndose en un fuera López, que es verdaderamente lo que la intuición y el corazón de un mexicano debe gritar, y es hoy deber y obligación. No puedo creer que haya un mexicano genuinamente y auténticamente anti-4T, antisocialismo del siglo XXI, antidictadura castrochavista, anti-López, que no estén en este momento participando en exigir la renuncia inmediata de López. Creer es crear. Y si con firmeza todos los mexicanos, sí, los 90 millones de mexicanos que no estamos con López, en donde seguramente hay 60 que no solamente no estamos con López, estamos en contra. Esos que verdaderamente están en contra de López deben participar en el envío de la carta, que ya hemos venido haciendo algunas correcciones, pero que en el boletín de Frena le estamos haciendo llegar a 500 personas claves de que el clamor del pueblo de México es la exigencia de renuncia inmediata de López, con base constitucional. Nadie te puede decir que no tenga un fundamento jurídico el que un ciudadano mexicano con dignidad, con independencia, con lucha por su libertad, con lucha por su familia, no esté pidiendo la renuncia de López basada en el artículo 8º, 39, 86 y 108 constitucionales. Ahí está claros los fundamentos para pedirlo. Y este asunto que acaba de pasar en el Centro de Detención Migratoria es una cadena de errores. Aprendí durante mi experiencia en el mundo de los grandes siniestros de seguridad industrial que normalmente una tragedia grande es producto de una cadena de errores, no de un solo error. Típicamente se van sumando errores para convertir en una gran tragedia, como
la de Tlalehulpan, que dejó a más de 100 personas muertas y aunque no de manera directa, dejó desfigurados de por vida a muchos compatriotas por una negligencia e irresponsabilidad de echar a volar un oleoducto que terminó en Hidalgo acabando y masacrando a más de 100 mexicanos. Pero después lo vimos también en eventos que han ocurrido para sumar cientos de miles de muertos. Y esa gente que liberó a Barrabás, que se decidió dejarlo 3 años más, y no solamente por omisión, amigos, algunos por omisión no fueron a revocar el mandato, no, hubo otros promotores abiertos, decían ellos, para no hacer el caldo gordo a López, y terminaron haciéndole el caldo gordo a López día con día desde el 10 de abril del año pasado. La verdad duele, y respeto la grandeza de los mexicanos que han aceptado el gravísimo error de haber caído en las mentiras de Luis Carlos Ugalde, Luis Carlos, Carlos Loret de Mola, el Alarraqui, el Claudio González, el Gustavo de Hoyos o el Zuckerman, y todas esas 40 promotores de que la gente no solo pasara de largo el tema de la revocación, no, promovieron que te quedaras en tu casa, abiertamente publicitaron no molestar a López. Los mismos, porque ahí están las voces de Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano y el propio Dante Delgado, que ahora se paran de la mesa donde se estaba decidiendo el comité de selección de consejeros electorales para que terminara de ser tomado en un potencial y presunto pacto el INE por completo. Pero el trife ya estaba tomado. Miren, les voy a dar un ejemplo, amigos, y lo platicábamos en uno de los programas que nos da este foro internacional del periodista Frank Durán Rosillo. Y es el tema central de que al haber dejado a López y no molestarlo, todos los días seguimos celebrando el termina si te vas, la abstención activa, y que esta gente claramente manipuló al pueblo de México para cometer el error histórico de que López sigue siendo un dolor de cabeza y un peligro para México y una amenaza real todos los días. Pero decíamos desde aquellos argumentos que te mencionábamos para que fuera una causa común de los mexicanos, ir a cruzar la boleta corriendo y despidiendo a López con todos los derechos y una ley constitucional que nos apoyaba, el decir, si no lo hacemos, quién sabe si tengamos INE en el 2024. Y la crónica de la muerte del INE anunciada hoy es una agonía a los ojos de todos, cuando vemos verdaderamente a esta presidenta nueva del INE con más de 7 familiares pegados a Morena. Desde el propio director general de esta nueva compañía Litio MX, que es hermano de ella, el superdelegado de Morena de la 4T, amigo de Alfonso Durazo y de Mario Fabio Beltrones, que también es hermano de la Guadalupe Tadei, y no queda ninguna duda para la gente que profundiza de que el INE no se toca, ha sido tocado los últimos 3 años con su presupuesto y ahora con la presencia de consejeros electorales a modo, mientras el PRI y el PAN se pararon de la mesa y abandonaron. Esa adicción al atole con el dedo en algunos mexicanos de no querer escuchar la verdad profunda, la verdad que está debajo de la mesa, que es la real, para ver un mundo en el que yo, vestido de rosa y con un carteloncito, creo que estoy haciendo algo por el país, lo cual es respetable. Pero los organizadores, los Acostas Naranjos, los Gustavos Maderos, las Beatrices Pajeses y todo ese grupo de cónclave política son los mismos de siempre. Y si sigues haciendo lo mismo que siempre, no esperes cosas diferentes. Jugaron con el pueblo, engañaron al pueblo. Nosotros no subimos a la ola rosa el pasado 26 de febrero, pero para gritar fuera López.
porque no hemos perdido un milímetro de lo que es nuestra causa a la que te seguimos invitando. En Juárez, Chihuahua, realmente hubo una cadena de errores, desde la firma del Pacto Global Migratorio en Marrakech por parte de ese traidor Marcelito Ebrard, una verdadera bestia demoníaca, más de 2 o 3 caras, cuando el señor firmó el Pacto Global Migratorio. Pero no solo eso, todo el mundo sabíamos que Rosalinda Bueso, su esposa, era la organizadora de las caravanas migratorias desde Honduras, cuando ella había sido embajadora de Honduras en México y se vuelve pareja, o sabrá Dios y dama de compañía solamente, de Marcelo Ebrard, para traer esta invasión de nuevos electores centroamericanos, venezolanos, cubanos y hasta de Medio Oriente, para que pisaran la tierra mexicana con todas las facilidades para que fueran votantes en favor de quien les había dado refugio. Pero después habría de venir el Instituto Nacional de Migración en manos de un señor Garduño y de Adán Augusto López, un verdadero vampiro de la política, que solo escucharlo te da ganas de vomitar. Solamente escuchar la perodata de este Adán Augusto López, a los que trata ahorita de ocultar de las tragedias como la línea 12 del metro, la Sheinbaum y todos, y el Marcelo Ebrard con la línea dorada, el bandadiaje ha venido confirmando lo que Frena ha dicho. Son cuatreros. ¿Y qué habría de pasar si no había ni siquiera recurso para apoyar a los estados que estaban siendo los receptores en la zona fronteriza de una doblada que Trump y que después Mike Pompeo en uno de sus libros nos había dicho con toda claridad? Los doblamos para convertirlos en tercer país seguro. ¿Qué es tercer país seguro? El destino es Estados Unidos, el origen es Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, Cuba. El tercer país seguro no es más que un centro de refugiados, en tanto se generan las acciones legales que probablemente nunca se resuelvan y que convierten en un cáncer y en una metástasis la presencia de migrantes, muchos por cosas verdaderamente humanitarias y muchos otros verdaderamente como una infiltración de tipo comunistoide para adoctrinamiento, como nos lo ha confirmado las investigaciones de los médicos cubanos que hoy pisan México, en donde más de una tercera parte son verdaderamente militares espías. Y ante el embate de crear el muro de Berlín por parte de estas diatribas que nos recuerdan a Hugo Chávez diciendo huele a azufre, aquella pelea con George Bush, o de el señor José Orlando Hernández, hoy capturado, Manuel Noriega, capturado, expresidente de Panamá por los Estados Unidos, pues hoy tenemos un émulo, un clon, una copia barata de un tipo que todos los días le grita departamentito al Departamento de Estado de los Estados Unidos, les llama bodrios, les llama mentirosos, les llama imperialistas, les llama ambiciosos del dinero, porque lo que tenemos aquí es un líder narco, un títere de los capos, que verdaderamente es el trabajo de abrazos, y que por motivo de eso, hace un rato, con el compañero Frank Durán Rosillo, establecíamos que ya la Wells Fargo y todos los bancos, las remesas, han confirmado que en un gran porcentaje son lavado de dinero. Y por eso el nacimiento del Banco Bienestar. Y por ello ya decidieron desde Estados Unidos, los mismos que capturaron a García Luna, los mismos que capturaron a Cienfuegos, los mismos que capturaron a aquel procurador de Nayarit, Ney, y todo, la justicia se da, pero en tierras que no son las mexicanas, porque aquí el señor Alejandro Gertz Manero solo se dedica a sus revanchas personales. Y en ese sentido los mexicanos estamos en un deterioro continuo que avalaron, que promovieron el decir que se libere a Barrabás. Y eso no lo vamos a olvidar nunca. Y aquí estamos para estarlo anunciando. Porque en esta muerte, ya no de 39, acuérdense que hay 11 personas en estado grave y aparentemente una ya más se agregó a esta lista de 40 muertos que están en la espalda de Adán Augusto López como responsable de la política interior con los migrantes, del canciller, que fue el que firmó Pacto Global Migratorio, trajo las caravanas de migrantes, etcétera, y sin duda, finalmente, del hombre que tiene que estar enterado de todos los actos de corrupción
porque él mismo lo ha dicho, no hay acto de corrupción en el gobierno que no esté conocido por el señor que está en la silla presidencial. No lo digo yo, lo dijo el propio López. ¿Y qué encontramos? Que las compañías de seguridad pertenecen a un contratista que de la noche a la mañana se vuelve multimillonario por ser el cónsul honorario de Nicaragua. Y este señor, pues, era una forma de que el gobierno mexicano le pagara grandes cantidades de dinero, unas para pagar, sí, los señores vestidos de guardias privados y otro tanto para apoyar la dictadura de Daniel Ortega, en la que Ebrard fue a felicitarlo por su cuarta reelección. Bueno, enfrente de nuestra nariz está todo, pero el enemigo, como bien decía Cayetana, no solamente es el promotor o el ejecutor de la dictadura castrochavista o del castrochavismo, son también los cómplices aquellos que en forma condescendiente, pusilánime y tibia apoyan para que continúen las cosas como están, diciendo libera a Barrabás, que se siga 3 años más Barrabás para que tome completamente y termine con el país, como hoy lo demuestra el hecho de que Marcelo Ebrard, el día del siniestro, ese día, en Juárez, Chihuahua, con los 40 migrantes que ahí fallecieron de manera inhumana, verdaderamente criminal, ver un presidente que no tiene la mínima empatía para decir que ellos fueron culpables porque iniciaron el incendio. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Como dice Luis M. Faría en su último editorial, no trates de encontrar una explicación lógica cuando lo que tienes es un perverso psicótico desquiciado en el palacio. Lo que hay que hacer con esa gente es quitarla. Con ellos no se negocia, no se puede hablar, no se puede llegar a acuerdos, y todavía más iluso, ingenuo y estúpido es escuchar gentes como Claudio González diciendo, es que no queremos que se vaya, lo que queremos es que haga su trabajo. ¿De cuándo acá has visto al Olmo dar peras? Ese sentido común que tenemos los ciudadanos y que no tiene este círculo político o cafetín de Polanco, que hoy triunfalistamente dicen que no logró salirse con la suya, con el plan B o el plan A, López, no te está diciendo la verdad. El INE hoy se pintó linda, de morena, está totalmente tomado. Y te decía, con este ejemplo de que Marcelo Ebrard, el líder siniestro, lo que estaba era presentando un libro en Monterrey, aquí en mi tierra. ¿Qué está haciendo en horas de trabajo el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de México? Está viendo el problema del fentanilo, el tráfico de armas. ¿Qué está haciendo? Presentando un libro en horas de trabajo. El Trife los debería de meter a la cárcel, pero el Trife, ya lo habíamos dicho, está tomado. El Tribunal Federal Electoral trabaja para Morena. Y tú ves todavía espectaculares con la señora Sheinbaum, que se pasea por todo el país igual que este vampiro, verdaderamente vomitivo, que es el señor López, el hermano no lógico del dictador. Amigos, lo que está ahorita decidiendo la internacional de los Estados Unidos es marcar todos los billetes que llegan en las remesas, porque ellos ya tienen la compasión que el Banco Bienestar no es más que una lavadora de dinero. Esa es la nota, esa es la primicia. Es la que no te van a decir en Televisa, es la que no te van a decir en TV Azteca, es la que no va a tocar Ciro Gómez Leiva, es la que no va a tocar Leo Zuckerman y Denise Dresser y toda esa bola de gentes que son compinches, porque finalmente viven del sistema. Y en ese sentido, amigos, debemos de saber que estamos en la posición más de indefensión de lo que puede ser salvar en un proceso electoral a nuestro país. Y seríamos la excepción, porque Jean Sharp en su investigación de 60 años fue muy claro. Nunca se acaba una dictadura a través de procesos electorales y jurídicos. Pedir que abogados te llenen hojas no es por ahí. Tiene que ser la presión del pueblo para imitar lo que han hecho en países como Guatemala, como Polonia, India, como la República Checa, que sacaron a los dictadores, no se diga en Egipto y en Libia, por presión social del pueblo. Y por ello hoy en el Consejo Rector Nacional de Frena nos estamos cuestionando nuestra siguiente acción.
Y esperamos que toda esa gente que se vistió de rosa verdaderamente tenga el atrevimiento de ya no solamente salvar al INE, salvar a su país, salvar a su familia. Y habremos de ver cuál es el nivel de eco que tenemos para ya finalmente gritar, sálvese quien pueda, o bendito Dios que se ha abierto una esperanza que milagrosamente les ha quitado la adicción al atole con el dedo a la gente, de ver las cosas superficialmente y no profundizar en la gravedad y lo delicado que se está viviendo en el pueblo de México, como lo comprueba el atraco, que es el doble de la estafa maestra de Segalmés. Sí, esta corporación que juntó Liconza, Diconsa, Conasupo y se creó como Seguridad Alimentaria Mexicana, en donde hay 15,500 millones de pesos de irregularidades. Se encontraron conexiones con otros países y el crimen organizado de Venezuela y de Cuba. Y todo eso lo sabe Estados Unidos. Y lo que encuentran es un porro gritándoles todos los días, y habrá de tener consecuencias para beneficio de los mexicanos, pero no podemos poner nuestra esperanza en un país extranjero. Tenemos que ser nosotros. ¿Hay que rezar? Sí, amigos, hay que rezar. Hay que rezar fuerte, con profundidad, con fe, y más en esta semana sagrada, esta semana mayor que los mexicanos van a vivir. Tenemos que verdaderamente con fe, a Dios rogando, pero también con el muerto. En Juárez, Chihuahua, hoy la activista que fue gritada por López como, sí, mi amor, te mandó, porque ¿qué fue lo que sufrió López en su visita a Juárez, Chihuahua? El repudio de los mexicanos, que ya somos un ejército del 91%. 91% de los mexicanos. Todo lo demás son el tipo de pigmenio, la gente pagada por el cuatrote y algunas gentes que hoy me están verificando si el Papa Pío XII verdaderamente dice que la excomunión es automática para cualquier persona con mentalidad comunista. ¿Por qué? Porque son anticristianos, porque son gente antiprogreso, antidesarrollo, anti todo. Por eso la película Viva México es simplemente la expresión ya en película de lo que Frénate ha dicho los últimos 4 años. Y entonces esta activista de Juárez, Chihuahua, le dice, ni soy el amor de López, y verdaderamente es una falta de respeto de este misógino y psicópata que se atrevió a calificarme de reventadora, diciéndome que había sido enviado por Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, que se le olvida a López que estuvo en aquel show de AMLO en el Zócalo, fotografiándose a Sheinbaum y Ebrard. Nadie tampoco digna de 100% de confianza. Amigos, solo queda Frena. Solo queda Frena que te va a decir la verdad, porque nosotros no tenemos motivo político. Motivo político me refiero a la búsqueda de un puesto público. Somos mexicanos que luchamos por nuestras familias, que luchamos desde el corazón por nuestro país, que no queremos tener que ejecutar un plan B personal, debemos de tenerlo, de qué hacer en caso de que esta dictadura castrochavista se alargue con la presencia, no de López, pero sí de otro López, o de un Ebrard que es peor y perverso, o de una Sheinbaum que verdaderamente ni con el metro de la Ciudad de México puede. Yo decía que visité 7 países en estas 3 semanas anteriores y yo no vi ningún militar, ningún militar. Alguien me decía, oh, es que en Dubái o en la parte de Emiratos Árabes andan con túnicas, no sé, a lo mejor tiene razón, pero en Turquía, en Polonia, en Alemania, en Dinamarca y en la República Checa yo nunca vi ningún militar, nunca lo vi, nunca lo vi. Ley y orden, ley y orden. Y nosotros los mexicanos somos la solución, no hay otra. No es Calderón, no es el PRIAN-RD y MC, no es Gustavo de Hoyos, que fue un promotor también, y lo siento, pero ha sido hasta verdaderamente displicente para aceptar el reto de nuestra campaña Solo lo Mejor, donde ya hubo un político, que no importa el partido del que sea, que se atrevió a decir yo quiero ser presidente y acepto el reto de debatir mis acciones, mis compromisos con el pueblo de México
a la hora que quieran. Se llama Damián Cepeda y ha sido verdaderamente un hombre congruente en las peticiones que hacemos los ciudadanos como sus jefes, sus patrones. Damián lo tiene claro, el que te paga el sueldo soy yo. Tú eres un empleado público del que esperamos que cumpla la agenda ciudadana, no la agenda suya. Ellos no son más que servidores y empleados públicos, y lo digo con respeto al que se lo gana, que son excepción, verdaderamente excepción. Entonces, amigos, aquí no es un asunto, Oscar. Frena siempre ha dado la cara, Frena siempre ha enfrentado las cosas. Ha hecho las 4 denuncias penales contra López, 2 denuncias de juicio político que han tenido oídos sordos hasta en los mismos diputados y senadores de oposición. No hay ninguno que levante la bandera para decir aquí hay una denuncia de juicio político, con todos los delitos que ha cometido graves el señor López, para que ellos defendieran esa posibilidad en la comisión de averiguaciones previas y convertirse en una fiscalía para llevar a López a juicio político. Ni siquiera eso han hecho. No han desquitado su sueldo. Y el asunto es que saben que esa bandera de ir y tomar las denuncias de juicio político que Frena ha presentado, para ellos se le convierte en un alto riesgo, pero debieron habérselo preguntado cuando asumieron su trabajo como representantes del pueblo, que no lo son. A mí no me representa casi ninguno de ellos. Son verdaderos garbanzos de a libra, el que pudiera decir que se parece a la voz ciudadana de los mexicanos. ¿Por qué derivas, gritos y amenazas no sirven para nada si el Pablito habla? Y seguimos buscando denuncias penales hacia el presidente López de parte de los diputados y senadores de oposición, y la realidad es que no los encontramos, más que los de Frena. Pero ese oídos sordos a la denuncia de juicio político que debiera ser tomado ahorita con fuerza por cómo se han venido en pocos días el Barrabás mexicano, que fue liberado por el pueblo sabio y bueno del PRI, PAN, PRD, MC, Sí por México, Va por México, unidos. No se hagan tontos. Ustedes liberaron a Barrabás. Ustedes dejaron 3 años más a Barrabás. Y aunque traten de ocultarse, buscando ignorar el error histórico de 10 de abril, hoy ustedes son los dimas y gestas que debieran ser crucificados, y no nuestro Señor. Pero habría de cumplirse la profecía, y la profecía de lo que anunciamos desde principios del 2019, de lo que iba a ser la agenda del Foro de Sao Paulo para implementar el socialismo del siglo XXI o comunismo en México. Frena no se ha equivocado, punto. Dios te bendiga, Dios bendiga a México. Vamos con todo a luchar hasta el último momento en el que yo puedo decirte, sálvese quien pueda. Hemos sido salmones contra corriente, salmones que van nadando contra, no solamente, vuelvo a repetirte, el enemigo que es Morena, no, el propio sistema político podrido que nos ha llevado a esta decadencia en nuestro país y que hoy llama a tu corazón, a tu razón, para entender que la única manera de resolver el problema de México es fuera López y sus cuatreros. Fuera López y sus cuatreros. ¿Se puede lograr? Lo han logrado más de 30 países en la historia. ¿Con qué? En forma pacífica y con presión social. Pero si solamente sales con una banderita color rosa, mi amigo, usted anda perdido, es usted un ingenuo, y o a lo mejor es un adicto al atole con el dedo, o es parte de la parafernalia de hacer aparecer como que hay oposición, cuando lo que tenemos es una vil simulación. ¿Cómo puedes tú creer en Alito Moreno? ¿Cómo puedes tú creer en Marco Cortés? ¿Cómo puedes creer en este expresidiario Cate Delgado? ¿Cómo puedes poner el destino de tu familia en una persona como Jesús Zambrano? Si ellos fueron los mismos promotores de López, y se irá a la tumba Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas también como responsables de eso, como otra bola de gentes, las Tatianas,
todos esos, los romos, esa gente se va a ir a la tumba sabiendo que fueron promotores de la destrucción del país. Pero tenemos esperanza, porque yo sí creo en la posibilidad de que milagrosamente la gente despierte de su adicción al atole con el dedo y empiece a amar la verdad, a amar la justicia, a amar la libertad y sobre todo, amar a su familia, porque por ella es por la que Frena está luchando. No hay otro objetivo que no sea heredar a nuestros hijos un México justo, libre y verdaderamente desarrollándose para ser una potencia mundial. Dios te bendiga, Dios bendiga a México.